Buenas tardes, espero que todos estén bien. Para ayudarlos un poco a estudiar e interpretar los gráficos de aquellas funciones, vamos a analizar el primer problema que aparecía, el que decía lo siguiente. La siguiente gráfica representa la variación del peso de un bebé durante el primer mes. El peso al nacer fue de 3,5 kilos. Este era el gráfico que todos nosotros veíamos. Lo primero que hay que hacer es analizar qué es lo que me dice la consigna. En este caso, me dice que el gráfico a mí me va a indicar la variación del peso, es decir, si fue subiendo o bajando a lo largo de los días. Si vemos la parte que se encuentra por debajo del eje de las X, lo que voy a interpretar es que el bebé perdió peso. En cambio, todo lo que se encuentra por encima del eje de las X me está marcando los días donde el bebé fue subiendo de peso. Una de las preguntas que se me planteaba era cuál era el peso del bebé el quinto día. ¿Cómo hacer para interpretar justamente esa información en este gráfico? La escala que ustedes tienen en el eje de las X va cada 2 días. Acá tengo 2 días, 4, 6, 8 y así sucesivamente. Me va marcando de 2 en 2. Entonces, si a mí me pide el quinto día, debiera buscar dónde está el 5. El 5 está entre el 4 y el 6, justo en la mitad. Ahí lo vemos representado en la línea roja que aparece. Entonces, en el quinto día veo que la función está por debajo del eje de las X. Quiere decir que el bebé bajó de peso. ¿Cuánto bajó de peso? Y más o menos, podemos decir que bajó 100 gramos, porque está entre la mitad del 0 y del 200. Si decimos que aproximadamente bajó 100 gramos, quiere decir que el peso entonces era de 3,4 kilos, ¿sí? Porque perdió 100 gramos. Otra de las preguntas decía, ¿hubo periodos de estabilidad? ¿Cuáles? Explica cómo te das cuenta en el gráfico. Cuando hablamos de periodos de estabilidad, estamos pensando en cuando la función o en cuando el gráfico yo puedo identificar algún periodo estancado, alguna línea que se mantiene constante. Entonces, vemos acá que, por ejemplo, la función se mantiene constante. Yo acá voy bajando, bajando y acá empiezo a subir. Hay periodos donde sube y baja la gráfica de esta función. Pero particularmente acá se mantiene estable, lineal, constante. Si sigo buscando, también hay otro pedacito. A ver, acá va subiendo, también sube. Acá hay otro pedacito que se mantiene estable. Sube, acá también hay otro pedacito donde se mantiene estable. Entonces yo tengo que ir indicando cada uno de estos pedacitos donde yo identifico que la función se mantiene estable, constante. ¿Cómo hago eso? Voy a marcar específicamente desde qué días hasta qué días va. Recuerden que el eje de las X está representando el tiempo en días. Entonces yo voy a decir que entre el día 13 y el día 17 la función se mantuvo estable. ¿Cómo me doy cuenta? Porque veo que se mantiene constante. Entre el día 22 y el día 24 también se mantiene estable. O sea que el peso del bebé se mantuvo. Les toca a ustedes sumarle a esta respuesta el pedacito que va acá donde se mantiene estable. Pasemos ahora a pensar un poco el segundo problema, la segunda situación planteada. Ya no me daba un gráfico y lo que me estaba dando es una tabla de valores. La consigna decía lo siguiente. La siguiente tabla contiene las temperaturas registradas durante un día de junio en Buenos Aires. Y esto es lo que nosotros teníamos. Fíjense que me va mostrando en una primera hilera las horas de 2 en 2, 0, 2, 4, 6, 8 y así hasta llegar a las 22 horas. Y en lo que es la fila de abajo me está mostrando la temperatura. ¿Cómo interpreto esto que me está diciendo acá?
A las 0 horas, la temperatura era de 9 grados. A las 8 horas, por ejemplo, la temperatura era de 5 grados y medio. A las 10 horas era de 6 grados. A las 16, por ejemplo, era de 10 grados. Así es como yo voy levantando e interpretando la lectura de una tabla de valores, ¿sí? Una de las preguntas que nos pedía es ¿cuál es la temperatura a las 6 horas? Y a las 13, si yo vengo a mi tabla y miro en las horas, veo que a las 6 horas tenía 7 grados. Eso es fácil de contestar. Pero ¿qué pasa a las 13 horas? Yo a las 13 horas no lo encuentro, porque del 12 salto al 14. Entonces no puedo decir con exactitud cuál era la temperatura a las 13 horas. Lo que puedo decir es que entre las 12 horas y las 14 horas, la temperatura varió entre los 8 y los 12 grados. Pero no puedo decir exactamente con certeza. Entonces digo, no puedo estar segura, pero puedo decirte que estaba entre los 8 y los 12 grados. Otra de las preguntas decía, en cierto momento del día, la temperatura fue de 9 grados. ¿Se puede saber a partir de la tabla qué hora era? Entonces ya no voy a mirar lo que corresponde a las horas, sino que voy a mirar específicamente lo que corresponde a la temperatura. Y me fijo, a ver, en qué valores de lo que corresponde de la fila de la columna me encuentro con 9 grados. Acá, con certeza, puedo decir que a las 0 horas la temperatura fue de 9 grados. Y después podría estimar algunos momentos más. Puedo decir, por ejemplo, que entre las 12 y las 14, en algún momento, la temperatura fue de 9 grados. ¿Cuándo? No puedo decirlo con exactitud. Y después puedo decir también que entre las 16 y las 18 horas hubo un momento donde la temperatura fue de 9 grados. ¿Por qué puedo decir eso? Y porque mágicamente del 10 no salta a valer 2 grados y medio. Es porque en algún momento la temperatura pasó por el 9. Pero con la respuesta que yo doy acá, que la temperatura fue exacta a los 9 grados, estaríamos bien. La idea de esta unidad es que ustedes puedan leer y analizar lo que están viendo o en la tabla o en el gráfico como en el problema anterior. Con esto ahora creo que van a tener más ayuda para resolver las otras situaciones planteadas. Saludos, un beso grande y cualquier duda que surja me van escribiendo.